Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Juntos somos Missio Dei y esto es Conectando Corazones Podcast. Conectando Corazones Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga a bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, Missioners, qué bueno volver a compartir con ustedes este espacio. Sé que hemos estado un poco intermitentes, realmente pues ajustarse a una nueva vida, a un nuevo ritmo, pues realmente también el trabajo, los amigos, porque realmente aquí pues gracias a Dios sí tenemos como un grupo social con el que compartimos bastante, pero al mismo tiempo como que pues dejamos la familia, entonces ahora somos solo los dos, una nueva dinámica tal vez de pronto, aunque nadie vivía con nosotros, pero sí estábamos cerca de la familia, entonces eso también como que influye de alguna manera. Sí, es diferente. Pero bueno, mi hermano se casó hace poco, toda la familia estuvo en la ciudad, hemos estado como en muchas cosas, pero pues realmente sí pedimos a Dios que ayúdenos ustedes, pidiéndole a Dios que podamos seguir siendo firmes, que podamos seguir creando esta disciplina, porque nos gusta mucho este espacio, es un espacio que Él nos regaló y que queremos seguir compartiéndolo con ustedes. No sé si quieres decir algo antes de que empecemos. No, arranquemos. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos un tema que personalmente me llama mucho la atención, me gusta mucho. El tema es reconstruyendo la fe y aquí vamos a encontrar la base bíblica en Salmos 34:18. Ustedes saben que a nosotros nos gusta la Nueva Biblia Viva. Dice: el Señor está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos, salva a los que han perdido toda esperanza. Y entonces, tomando esta base bíblica que me gusta mucho porque es mucho más, digo yo, para nuestro lenguaje actual de pronto es un poco más cruda, porque dice eso, el corazón hecho pedazos, que es un lenguaje que todos utilizamos de pronto ahora último, y salva a los que han perdido toda esperanza. Hemos decidido dividir este episodio en 3 secciones. Entonces, la primera sección la titulamos Reconociendo las ruinas. Para empezar, yo quiero decirles que la fe puede ser golpeada de muchas maneras. La fe no la pueden golpear a través de comentarios hirientes, etiquetas como lo referíamos en un episodio anterior, momentos de duda que generan o se generan a partir de expectativas propias no cumplidas, o inclusive por el lugar en el que nos encontramos. Y aquí pues me parece chistoso porque hemos sido muy abiertos con ustedes de lo que vivíamos, de lo que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y creo que puede llegar, nos pasó en un punto en el que estábamos viviendo por una situación muy difícil en Cali, que uno dudaba, uno decía, ¿será que sí tomé la decisión correcta? Cuando yo me gradué de la universidad teníamos un lapso de tiempo muy corto para definir si yo me iba para Estados Unidos y luego Mafe se iba conmigo, o si nos íbamos los dos de una vez, o si nos quedábamos aquí en Colombia y por ende pues en Cali, que era donde estábamos en el momento. De hecho, historia graciosa, cuando me gradué y mandé hojas de vida aquí en Colombia, yo pensé en 3 ciudades y estaba en Cali, que porque estábamos allá, en Bogotá porque nos gustaba y aquí en Bucaramanga porque era lo que conocíamos. Y lo que se abrió fue en Cali. Y me pareció muy chistoso porque volviendo a atarlo al episodio, como que digo, en momentos donde las cosas no estaban pareciendo o no se veían como positivas, era fácil decir, ¿será que sí hicimos lo que teníamos que hacer? Porque es algo que puede pasar. No sé si tengas un comentario ahí antes de que yo continúe con lo que iba a decir. No, es que eso es medio spoiler para el otro episodio. Ah, ok. También. Entonces, bueno, continuando con lo que yo había pensado o que Dios me regaló, una comunidad que también está herida no puede dar más que lo que está viviendo o sintiendo. Y tengo una cita aquí que me gusta, Santiago 3:11, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y es algo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, de lo que nosotros tenemos realmente es de lo que damos. Y cuando nos encontramos en un espacio donde todas las personas alrededor nuestro están cansadas, han sido oprimidas, han sido maltratadas, pues obviamente nosotros de alguna u otra manera vamos a empezar a tomar
esos tintes de dolor, de tristeza, de amargura. Y por eso aquí quiero invitarlos a que si ustedes están pasando por una situación donde en su comunidad de fe o en su comunidad familiar o en su trabajo, donde sea, empiezan a notar todo este tipo de relaciones tóxicas, este tipo de malos manejos, primero pídanle mucha sabiduría a Dios para que ustedes se puedan manejar, porque sí hay algo que uno puede aprender de eso. Sí. Y yo creo que ambos lo vivimos. Sí hay cosas que uno puede aprender. Ahorita yo estoy viendo una temporada de mi vida donde agradezco mucho haber pasado por eso. Y lógicamente. Pero sé que en el momento lo primero que uno piensa es quiero irme de aquí. Pero Uy. pídanle, sí, pero pídanle mucho a Dios como hasta qué punto tengo que estar, hasta qué punto tengo que dar y en otro punto ya yo tengo que salir de acá, ¿sí? Y si tienen que salir de ese lugar, de esa comunidad, de ese trabajo, de esa empresa, de esa relación, háganlo, sabiendo que ya hicieron lo que ustedes tenían que hacer. Y cierro un poco aquí diciendo que sentir que la fe se quiebra, por más anticristiano que pueda parecer, es de las cosas más comunes y cotidianas que podemos enfrentar. Pero el secreto está en seguir construyendo aun cuando los cimientos parecen estarse tambaleando. Entonces, pues, ¿qué tienes ahora tú para decir? Pues qué bueno que mencionas eso, de que, ¿cómo es? El secreto. El secreto está en seguir construyendo aun cuando los cimientos parecen estarse tambaleando. Es que me causó mucha curiosidad cómo asimilamos el tema, porque yo lo tomo desde otra perspectiva, eh, digamos que un poco más personal, no tan como del contexto de donde uno está, ¿cierto? Mm, les voy a contar así muy rapidito. Mi temporada, así como la que yo digo, donde mi fe fue golpeada, se remonta otra vez a la universidad. Cuando yo estaba comenzando, hagan de cuenta por allá en el 2015. Como ya he mencionado como 200 veces, justo una semana antes de empezar la universidad, mi hermano murió y a los 7 días yo ya empecé a tener clases. Me negaron la incapacidad por calamidad y toda la cosa, entonces yo dije como, ok, pues yo sigo estudiando. Los primeros 4 semestres de la carrera tenían una materia que se llama Fundamentos Filosóficos 1, 2, 3 y 4. Y digamos que asociando mucho lo que había vivido, como que es como un poco clichesoso, porque la filosofía sí empezó como, como Como a tomar sí, como a fuerza. carcomer cosas que ya se suponía que eran fundamentadas en mí. Tanto que yo me acuerdo que mi mamá en los desayunos, yo le hacía cuestionamientos de muchas cosas y le decía, pero es que mira lo que dice tal señor y mira lo que dice tal otro. Y mamá estaba como, ¿es en serio? O sea, yo creo que ya estaba como de todas las cosas que pueden pasar, en serio. Pero claro, era asociado a que yo estaba intentando buscar respuestas en medio de tantas dudas, precisamente, que creo que las dudas son como las que hacen que tú caigas en algo, Sí. ¿cierto? Digamos que en este caso, pues la duda fue generada por un dolor, por una pérdida, y finalmente yo en lugar de llenarlas, o en lugar de rellenar como ese espacio que ahora había con lo que yo ya conocía, decidí optar por creer en las otras cosas que me estaban contando. Claro. Entonces me parece muy chévere lo que encapsulaste en la frase, porque puede parecer muy bobo, muy tonto para algunas personas, pero ese fue un momento en el que yo digo, de verdad, o sea, qué chistosa. Ahora que yo lo pienso, digo como, ay, tan bobita, o sea, de verdad cambiando, así como dice, ¿cómo es? ¿Conoce la verdad y no la vendas o algo así? Compra la verdad y no la vendas. El dicho. Sí, algo No me lo así. sé. ¿No? Bueno, algo así, yo no sé, algo así me pasó. Entonces, creo que son dos experiencias que son muy válidas. Todos podemos pasar por una o por la otra o pasan por ambas. Ojalá no. Pero lo importante es eso que tú dijiste, seguir construyendo, aunque uno esté con las bases que uno creía que eran firmes, Que se pero están seguir, moviendo. pero seguir construyendo, porque más adelante eso es como lo que yo también les quiero compartir. Pues me gusta porque da como pie a la segunda parte del tema o como lo quisimos dividir, Sí. que es la promesa en medio del dolor. Dios no se aleja, sino que está cerca del corazón quebrantado. Y eso lo vemos en la Biblia. Entonces, yo lo tomé de una manera donde como que diseminé un poco el verso en dos
dos preguntas, Ok. creo. La primera pregunta es, ¿qué significa que Dios esté cerca cuando todo se derrumba? Porque a veces uno queda como, bueno, pero y entonces sí, Dios está cerca, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo lo voy a ver? Mm, Entonces, primero, que tenemos esperanza de que habrá un mejor mañana. Y esto es algo que la actual pseudofilosofía y pseudopsicología y etcétera, etcétera, nos ha dicho y es todo pasa. sí. Entonces uno ve el eslogan de todo pasa y todo estará mejor mañana y mañana será bonito. O sea, como que siempre hay como un mañana y mañana y Ajá. mañana y la Biblia ya nos había dicho como vendrá un mañana mejor, ¿sí? Sí, espérate, no, es que antier leí algo en el devocional ese chiquitico y decía que no sé, no, estoy esperando ver para dónde vas, pero no sé si va con esto. Cuando nosotros nos conformamos de cierta forma con todo pasa, es porque estamos esperando a que cuando todo haya pasado ya estemos bien. O sea, como que Mm, nuestra estabilidad depende de del algo que suponemos que va a pasar, que va a estar. pero no sabemos si eso va a pasar en un mes, en un año o en años. Pero entonces cuando dices estabilidad, ¿te refieres a la estabilidad emocional, espiritual o a En una estabilidad general, integral? sí. O Ok. sea, como que nos refugiamos en todo va a pasar Mm, y no estamos bien en medio de la de la dificultad. dificultad. Ok. Porque a lo que pues sí es interesante es que da como pie para una conversación mucho más amplia, pero a lo que voy es que hay una esperanza en medio de lo que estamos viviendo, ¿sí? Ujú. Y creo que atándolo un poco a lo que tú dices ahora que lo pienso, esa esperanza es la que nos va a permitir estar bien dentro de esa situación que Sí. estamos viviendo. Pero es una esperanza realmente fundamentada en Jesús, ¿no? No solamente, creo que lo que tú, o lo que se refería el devocional de pronto era como cuando uno solamente está pensando en, ay, mañana va a ser mejor y en un momento futuro va a ser mejor, pero no realmente cimento eso en la esperanza de que tengo una bienaventuranza de que voy a ver a Jesús, Ujú. que lo voy a ver tanto si lo pienso a futuro cara a cara o que si lo pienso en mi situación, yo voy a ver que Él va a atravesar mi situación y va a llegar y se va a mostrar otra vez grande y victorioso en lo que estoy viviendo. Y siento que esa es la esperanza que nos permite identificar o nos permite saber que hay un mejor mañana, que mañana va a ser mejor, que mañana vamos a estar, todo va a estar tranquilo, sabiendo, y creo que eso también va mucho en lo que yo espero a futuro, porque Mm, pues si yo, o sea, yo soy consciente de que mañana mi situación de hoy puede ser mejor, pero pasado mañana puede salir otra, ¿sí? Pero si mi esperanza futura está es en que yo lo voy a ver a él y ya toda lágrima se va a enjugar y ya todo lo que el mundo me ofreció y pasó y viví, lo que no viví, va a pasar y va a quedar en un plano ujú. atrás, pues bien, porque realmente sí sé que el decir mañana todo va a estar mejor, no lo digo solamente pensando en quiero salir de esto, sino en sé y creo firmemente que mañana, que no sé si es mañana, todo va a estar mejor porque voy a estar en Él y Sí. con Él. Entonces, ese es como el primer punto. El segundo es que nuestra vida está segura y el medio que podemos sentir, perdón, y el miedo que podemos sentir en el momento no ganará la batalla. Ese es saber que Dios está con nosotros también, que Él está cerca de nosotros porque nos da seguridad, nos da confianza. Todo lo que venga de Dios nos va a dar paz. Pero si Ujú. no viene de Dios, no vamos a sentir esa tranquilidad. Y finalmente, para esa primera pregunta, que Jesús venció en la cruz. Por lo tanto, ya no tenemos que llevar un sacrificio físico para entrar en su presencia. Y esto nos debe llenar de gozo y alegría, pues en la intimidad Jesús nos acompaña, ya no estamos solos. Mm, Entonces tenemos que entender que Él está cerca de nosotros y nosotros podemos activamente buscarlo y estar en Él. Y número dos, ¿cómo se siente esa cercanía? Era ujú. la otra pregunta. Entonces yo aquí puse 4 puntos claves y les voy a leer así rápidamente. En el abrazo de un amigo, por eso es importante identificar quiénes son amigos en realidad. Ujú. Y esto hago una referencia a nuestro primer episodio del podcast que se llamó Amistades y Enemistades. Vayan y lo ven. En el segundo, en las palabras de aliento que recibimos de nuestros familiares y la palabra de Dios que oímos cuando vamos a la iglesia. Por eso es Mm, importante no dejarnos de congregar. La gente a veces dice, ¿por qué se dejan de congregar? No, porque pues simplemente, pues ya lo que escuché ya una vez es lo mismo y lo mismo. Pero es que la Biblia dice, y lo repetirás a tus hijos y lo hablarás y hasta a nosotros mismos. mm. Y muchas veces cuando uno va con la disposición correcta, o inclusive cuando no, Dios le da a uno algo de lo mismo, pero desde otro ángulo. Diferente. Y uno es como, uy,
Ok, no lo había visto de esa manera. Sí. Y esa es la idea, siempre seguir creciendo. Ujú. 3, en una canción que si escuchamos detenidamente pareciera que estuviese escrita para ese momento exacto de nuestra vida. A mí me encanta la música, siempre lo he hecho y ha sido uno de los puntos más clave como yo he podido sentir a Dios cerca de mí. Y a veces la gente, yo no sé si esto es anticristiano o no, pero la gente es como que dice que no, que eso no es verdad, que no sé qué, pero yo lo experimenté. Y a veces yo lo conté alguna vez que era cercano a mí, de mi familia, y se me burló y todo, pero lo que yo viví fue muy real. Yo estaba en la universidad y todavía me acuerdo mucho estar sentado en el escritorio haciendo mi tarea y estaba poniendo música y eso de que empiezan a saltarse las canciones en YouTube, cuando de la nada, ¡pum!, empezó a sonar una canción y es como ese momento donde toda la atmósfera cambia y yo me puse a escuchar lo que la canción decía y era Ten Fe Corazón, que ya Mm, hicimos el cover y se los dejo aquí. Y yo estaba escuchando esta canción y en el momento que empezó eh, el coro, que dice, ten fe, corazón, ten firmeza y valor, está en la espera, Dios está en la espera. Cuando empezó a repetir las palabras, yo me caí. O sea, yo estaba en mi silla y me tuve que tirar al suelo porque estaba súper cargado de todo lo que estaba viviendo y sentir que Dios me estaba hablando a través de una canción, para mí fue como, wow, o sea, sonó una canción y yo decía como, wow, o sea, es como que no lo puedo creer y todavía me da como un poquito de, porque estaba solo, estaba todo oscuro, yo estaba con una lamparita nomás, estaba todo tranquilo cuando de la nada, y eso se tornó en un momento de esperanza y de fe para mí, mm, porque ese momento yo estaba viviendo una de las crisis de ansiedad y depresión más fuertes de mi vida. Entonces, creo muy fielmente que Dios también utiliza la música y por eso es tan importante hacer música que hable de Él. ujú. Y cierro con, en la esperanza que crece en nuestros corazones de que un día todo llanto, dolor y mentira desaparecerán por completo y será eclipsado por el amor de Jesús, que fue el punto que ya hablé anteriormente. Ujú. Entonces, ¿qué tienes tú para este segundo punto? ¿Qué puedo decir después de semejante? Pues a ver, yo lo asocio mucho como a lo que estaba viendo para poder contrastar muy bien como el versículo y eso sí. Digamos que cuando estábamos escribiendo esto ya hace varios días, me causó como sentimiento, o sea, cuando uno ya pasa y ve como las cosas de lejos, uno se da cuenta de las cosas Mm, y qué pesar, porque no debería ser así, sino que uno debería poder valorar muchas cosas en el momento. Pero pues bueno, igual la puedo valorar ahorita. Me di cuenta de que el versículo grafica muy bien lo que estaba pasando en ese momento, porque obviamente había sucedido un evento fuerte, mm. que aunque todos esperábamos, igualmente eso es fuerte, así uno esté Sí, es como preparado. uno nunca está preparado para la Sí. muerte. O sea, Entonces dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón hecho pedazos, roto. O sea, literalmente esa era como mi situación, aunque yo en ese momento no lo aceptaba. mm, Y eso es un punto muy importante. Y luego dice que el Señor salva a los que han perdido toda la esperanza. Entonces digamos que es una suma de cosas. mm, Porque tú estás roto y estás tan roto que ya no crees en nada, en nadie. Pero aún así, Dios dice, yo te voy a salvar, yo soy muy paciente y yo espero, y yo voy a esperar a que todo esto pase otra vez para poderte salvar de allí, mm, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Hasta que tú no te quiebras, no puede pasar nada. ujú, Entonces, ese fue como todo el proceso de aceptar y entender que realmente sí estaba dolida, ujú. aunque yo me hacía la fuerte y como que no, eso no pasó nada, no pasó nada, sí pasó algo, mi ciela. Pero entonces fueron muchos días de tanto sí, claro, fueron muchos días en los que luché tanto conmigo misma por aceptar lo que había pasado, no solamente como el hecho físico, sino de que algo más se quiebra, ¿sí? O sea, Mm, como la esperanza de, oye, era un niño, mm, uno piensa, no, en los propósitos, uno ve potencial, uno mm, dice, pero Dios puede sanar. Y en una conversación con mi mamá, ella dijo, Dios también puede resucitar. O sea, mm, todas esas esperanzas que no son como tan diarias o mm. constantes en tu mente, igualmente existen. Claro. Y todo eso es lo que se quiebra. Mm, Entonces, mm, volviendo a la pregunta que tú mencionaste, ¿qué significa que Dios está cerca cuando todo se derrumba?
Yo lo traje a otro versículo en Jeremías 18:4-6, donde dice, pero la vasija que estaba haciendo no salió como esperaba. Mm, Y digo yo, estoy en sus manos y por algo que sucedió me dañé. mm, Pero sigue diciendo, así que volvió a hacer otra como mejor le pareció al alfarero. Entonces el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿acaso no puedo hacer contigo lo mismo que este alfarero? Así como el barro está en manos del alfarero, así también ustedes están en mis manos. Entonces es como entender, claro, el barro me acompañó en todo el ujú, proceso. Yo ya les he contado que tuve varias clases de barro. Y es entender que Dios está ahí como un alfarero, te da forma, pero hasta que tú no decidas o como decir, ok, ya me quiebro ante esto para que se derrame todo lo que está en ti, que en ese momento yo ya tenía dudas, inconformidades, de pronto hasta algún sentimiento un poco negativo hacia Dios, me estaba llenando de otras filosofías, todo eso tenía que ser derramado, claro. pero ¿cómo iba a ser derramado si yo no me quebraba? Mm, Entonces, eso tuvo que pasar para que yo soltara, él me volviera a formar y me llenara nuevamente de lo que me hace valiosa, claro. que es él. Entonces, esa es como mi apreciación de qué significa que Dios está cerca cuando todo se derrumba. Mm, Y hay un versículo que no me acuerdo dónde está, pero dice que Dios nos quiebra para luego darnos forma, algo así. Entonces, sí, no sé dónde está ese verso, pero siento que una vez lo leí y siento que, que se asemeja muy bien. Y mm, también dice que Dios no deja sus obras a medias, ¿cierto? Él termina lo que empieza, entonces así mismo hace con nosotros. Él no nos abandona en medio del proceso y siento que eso también tiene que ver con que Él está cerca cuando todo se derrumba. Y la segunda pregunta que tú estabas tratando era que cómo se siente la cercanía. Tú dijiste un montón de puntos y yo solo resumí en que todo depende de la situación que uno está experimentando. Porque en mi caso era el dolor de una pérdida y digamos que lo que yo tenía cerca para ese momento, porque yo después de un tiempo ya no soy tan amiguera, pues era mi mamá. ujú. Y yo me acuerdo que mi mamá todas las mañanas en el desayuno, cuando yo le salía con mis tres dedos de frente, ella siempre trataba muy tranquilamente, no como así histérica, sino como sí, bueno, pues esas filosofías yo no sé qué, pero acuérdate que en la palabra de Dios dice, o sea, cosas tan sustanciales como la creación, el origen del Ujú. mundo, unas cosas que uno es como, pero el caso, digamos que así siento yo esa cercanía, Mm, como Dios a través de mi mamá, hablándome con tranquilidad, como sin afán, mm. confiando en que poco a poco Como eso. mostrándote pacientemente el Exacto, camino. como que nuevamente se iba llenando mi mente. Y pues aquí estamos, muchachos. Entonces, sí, eso es como lo que obtengo yo de este segundo punto. Ok. Y pues, bueno, ya tendríamos que entrar pues al tercer punto. Ujú. Eh, es como interesante, o sea, bueno, es que no supe qué hacer, pero ya, conecto mis dos neuronas. Eh, no, es que iba a decir que realmente lo que tú comentabas y como tú lo viste, como tú lo experimentaste, obviamente, o sea, cada uno de nosotros va a tener, o sea, cada uno de nosotros va a tener un evento magno, Mm, ¿sí? Entonces, pues, hasta el momento, diría yo que ese fue como tu evento magno, ¿cierto? En el que tú dices como, de ahí se desencadenaron muchas cosas que sí, luego pasaron y que luego se vieron afectadas. Porque uno a veces, o sea, yo hablo de un evento magno como el evento que desencadenó todo. Sí, no donde, porque uno luego empieza a encontrar otros eventos en la vida que se van dejando marcas, pero uno se da cuenta que todo empezó en un punto, o sea, todo nace de un lugar. de una experiencia. Exacto, entonces siento que cada uno tiene una diferente. Yo diría que para mí fue la universidad, o sea, el irme lejos de todo y estar solo Fueron y, las dos y universidades. pasar todo, exactamente. Entonces como que uno dice, sí, fueron como dos momentos donde Dios empezó, dijo que este es el momento de formar, aquí vamos a empezar a trabajar como en todo. El punto es que decía eso porque me parece que lo que tú mencionabas es súper poderoso. Lo más importante es saber en qué momento tengo yo que quebrarme. Mm, O sea, en qué momento tengo que dejar que Dios me deconstruya o que me destruya
o que, sí, no sé, si Dios, la vida, no sé, aquí puedo hablar de esto como muy Especular, especular. especulativamente, pero que seamos quebrados de tal forma que el alfarero nos pueda volver a construir. Ujú. Y ese proceso de construcción lo llamamos ladrillo sobre ladrillo, la reconstrucción. Y aquí quiero dar mi reflexión final, ya que aproveché anteriormente para mencionar formas pues, en las que podemos reconstruir nuestra fe o en la que podemos ver la cercanía de Jesús en nuestros procesos, entonces no quiero como andar mucho en eso, pero sí sí quiero darles esta reflexión que Dios me regaló cuando estábamos escribiendo este episodio. Se las voy a leer. Inserte música sentimental aquí. La fe en ocasiones será inquebrantable y ahí debemos aprovechar para acercarnos más a Dios y construir una relación más sólida con Él. Pues así, cuando lleguen los momentos en los que sentimos que nuestra fe se quiebra y que se está cayendo a pedazos, recordaremos que Jesús no nos deja y que su amor por nosotros se extiende a alcanzarnos aun cuando nos sentimos lejos de Él, rotos y descompuestos. La mentira más grande que el diablo querrá hacernos creer es que estamos solos y que hemos sido abandonados. Pero Jesús hoy te recuerda. Ahora, oh misioner, el Señor, quien te creó, dice, no temas, pues yo te rescaté, yo te llamé por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos, no te ahogarás. Cuando pases por fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y con esto yo cierro ya mi intervención por este episodio, diciéndoles chicos que he visto la mano de Dios fielmente en mi vida, acompañándome en cada temporada, aún en las que yo sentía que de pronto mi fe ya no daba para más, que de pronto ya yo no iba a tener una salida de esa situación, pero aún en la situación más adversa y la situación más difícil, la situación más triste, humanamente hablando, Dios estuvo ahí y Dios intercedió. Es como si Él metiera la mano en un momento así y sacara. O sea, Dios no necesita de procesos como en las películas que vamos a armar esto para poder hacer esto y vamos a este resultado, necesitamos hacer entonces tal y tal cosa. Para Dios es tan así ¿Thanos? como Thanos. O sea, para Dios, pero Dios ni siquiera necesita ir a recolectar las gemas del infinito. O Él ya sea, tiene todo. Dios hace en un momento así y ya todo cambia, porque Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, me parece muy importante que en nuestra vida siempre tengamos esa convicción. O sea, que creamos que Jesús en un momento puede cambiar todo. Gloria a Él si lo hace. Y si Él no lo quiere hacer, gloria a Él también, porque Él conoce nuestros eventos futuros. Hmm. Y Él sabe que si lo cambia hoy, mañana tal vez no pase lo que necesita que pase en nuestra vida. Entonces, eso les quiero regalar y pues le doy paso a Mafe para que ella diga lo que quiera decir. Me parece muy interesante. Tú siempre eres todo poético, todo bonito, reflexivo, y yo, ¡pra! 3 puntos, dijo. No mentiras, tengo 4 puntos porque, como les digo, yo tracé todo como de forma muy asociativa con las cosas que yo vivía. Entonces, en la reconstrucción, digamos que ladrillo sobre ladrillo, yo tengo 4 ladrillos que me ayudaron en ese momento pues a reconstruir mi fe. Lo primero, pues como ya les decía, mi mamá, todas las mañaniticas contrarrestando en mi mente Ideas. las creencias que yo había decidido pues meter como en mi cabeza. Lo segundo, que por eso me gustó lo que mencionaste en la frase rojita, ¿cómo era? Ah, me devuelvo. Vamos a recordar la frase rojita que tú tenías. El secreto está en seguir construyendo aun cuando los cimientos parecen estarse tambaleando. Exacto. Y la segunda cosa que yo no dejé de hacer fue seguir sirviendo en la alabanza, que justamente pues es un ambiente propicio para reconstruir también, ¿sí? Porque yo digo que Dios hizo como un vínculo conmigo a través de la música, porque como yo le he dicho muchas veces a David, cuando antes de que yo me bautizara, a mí no me gustaba casi como nada de la música, sino que fue algo adquirido después de que empecé pues como todo el proceso de conversión, ¿sí? Entonces es algo esencial, se volvió esencial y además pues la alabanza siempre será
un arma de guerra, o sea, eso no Así se es. puede negar. El tercer ladrillito, con pues precisamente cosas que nos han ocurrido, es el hecho de haber marcado la casa Mm. con los papelitos. Si no saben de qué les estoy hablando, les voy a dejar unas fotos de algunos lugares de Aquí, la aquí hay casa. un espacio. Aquí, Sí, aquí, aquí, eso. aquí, aquí, aquí. Ah, tenemos la casa marcada en varios espacios, ¿no? De forma como muy estratégica. Fue una experiencia muy bonita que después con más tiempo les compartiremos. Y el cuarto ladrillo es volviendo a la honestidad, que debía haberlo puesto pues de primero, porque dice, de nada te sirve hacer todo lo demás sin ser sincero sobre Mm. todo lo que te pasa, sobre todo tu enojo o sobre todo tu dolor o lo que te ha llevado a quebrar la fe. Y volviendo a las vasijas, dice en el Salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón humillado y arrepentido. Entonces es como si nosotros otra vez en la posición de vasija entendiéramos que hay algo más y entonces decidimos quebrarnos Ujú. ante Él. Y eso es lo que finalmente a Dios le agrada porque yo me imagino que es como, ay, por fin Lo entendió, lograste, sí. yeah. Algo así, me imagino yo qué pasa, pero obviamente Dios no es como jaja, sino como ya, yo te recibo, ¿sí? Y es en ese punto de quiebre justamente donde Dios comienza a desarrollar todo un proceso de reconstrucción, reconstrucción, Reconstrucción. que es realmente muy hermoso. Mm. Entonces, ese es mi aporte al final. El cierre. Y bueno, pues ya con esto. Uy, perdón, esta vaina corre. Mm. Y ya con eso entonces pues damos cierre a este episodio. Realmente les agradecemos el seguir acompañándonos. Oramos por ustedes, oramos para que el Señor los ayude, les bendiga y que todo lo que ustedes puedan vivir con respecto a un momento de quiebre, un momento donde la vida se vea como gris, siempre, siempre haya la confianza y la plena seguridad de que Dios está con ustedes ahí, de que Jesús venció en la cruz y por ende nosotros tenemos una victoria ya asegurada. O sea, la muerte habrá vida en un punto. De Jesús, vamos a ver a Jesús y vamos a volver. Entonces la muerte, que es como el último punto de la vida que uno dice como pasó, no hay solución. No hay solución de pronto en este plano, pero más allá Jesús sí ya lo hizo. Entonces, si para eso hay solución, todo lo demás tiene una respuesta, ¿sí? Y eso se los quiero dejar porque sé que la vida muchas veces se torna tan gris que uno solo ve la última solución. Entonces uno fácilmente piensa, esa es la única salida, solamente si me acabo aquí, aquí ya termina todo. Pero no realmente. Mm. Realmente no, porque recuerden que más allá vamos a volver a caer en cuenta y dónde vamos a estar, cuál va a ser nuestro futuro eterno, por así decirlo. Mm. Entonces, que siempre en ustedes haya la fe y la convicción de que hay una solución. Mañana puede haber, a veces no son tan lindas como uno las esperaría, pero hay una manera y hay una salida. ¿Algo más para añadir? Nos vemos, esperamos que dentro de 15 días. Nos vemos Dios mediante dentro de 15 días con el siguiente episodio. Esperamos pues seguir compartiendo con ustedes y nada, por favor sigan atentos a nuestras redes y sigan pues compartiendo nuestro contenido con todos los que más puedan. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.